Saludos a todos. En cada capítulo se descubren las facetas de Mostar, la quinta ciudad en tamaño de Bosnia y Herzegovina, que para muchos despierta el interés de conocerla por su cultura e historia, mientras se pasea por sus calles centrales, donde se concentra gran parte de la actividad comercial por la que se ha destacado desde la Edad Media. Hoy les invito a que me acompañen en un recorrido diferente a los anteriores, ya que veremos la Mostar en completo movimiento. Sean todos ustedes bienvenidos. Por estas imágenes se supone que Mostar es una ciudad completamente musulmana, y esta es una falsa creencia que si prestan atención a los detalles se van a percatar que en una parte, sobre el costado oriental, sobresalen las mezquitas, mientras que al otro lado, el occidental, se destacan algunas iglesias cristianas de la comunidad croata y hasta iglesias serbias. Pero volviendo a la actualidad, los mercados céntricos por los que caminamos muestran esta faceta a primeras horas del día, cuando empieza a haber un poco de movimiento. Desde las 8 de la mañana se percibe el movimiento en los primeros talleres de artesanos que abren, y en algunos patios interiores se descubre cómo además de artículos realizados se encuentran cafeterías y parques para el ocio. Recalco esos espacios para el descanso porque es allí, en esta zona céntrica, donde el turismo se mueve al son de la amplia oferta cultural que Mostar ofrece. Conforme va pasando el día, los colores de Mostar van cambiando. Si son observadores, aquí el entorno lo hace muy especial, ya que en los alrededores de la ciudad se ven montañas rocosas con poca vegetación, y si a ello le agregan atardeceres con tonos naranjas, esto le dará más encanto a ver cómo a las 5 de la tarde el centro va adquiriendo más vida, gracias a los turistas que buscan algo para comer, además de la típica arquitectura observada. Recordarles que el casco antiguo que ven corresponde a la zona este, habitada por los bosnios musulmanes. De aquí se desprende que lo más visto de Mostar sea el barrio que rodea el Stari Most, conocido como el Puente Antiguo. Con la gente aprovechando una tarde fresca, les voy a ir mostrando en este casco antiguo central de Mostar, que es relativamente pequeño, cómo se mantienen esas señales propias de las ciudades antiguas turcas, donde siempre van a destacar una serie de edificios, zócalos y bazares destinados al intercambio y comercio. Estas zonas se conocen como Karsija y otros sectores residenciales bastante separados llamados Mahala. Si vieron el primer video que hice sobre Mostar al amanecer, es obvio ver la diferencia de un paisaje al que ahora se le agrega gente, sonidos, luces y un escenario que empieza a adecuarse con la llegada de la noche, cuando las luces aparecen y muestran el por qué esta ciudad es la más visitada y cara de toda Bosnia y Herzegovina. Aspectos que les voy a explicar enseguida mientras tenemos estas vistas de parte de la ciudad desde el restaurado Puente Antiguo. Mostar es cara para muchos y no lo es para sus visitantes extranjeros. Me explico. Bosnia y Herzegovina es un destino prácticamente inexplorado para gran parte de los europeos, sin contar para la totalidad de los latinoamericanos. Esta es una ciudad que gran parte de sus ingresos provienen del turismo, que cada vez viene a gastar más y a comer bien. Para los nacionales es una ciudad costosa. Por ello, mientras que para turistas de países vecinos como Croacia, Italia, Austria y Alemania, por contar algunos, el venir aquí resulta muy barato, tanto que puede ser hasta un 60% menos de lo que gastarían en sus respectivos países.
Explicado el punto anterior de lo no costosa para los extranjeros, paso a decir que es la ciudad turística por la que sus atributos de belleza, interés cultural e histórico saltan a la vista, además de aprovechar Mostar, una cercanía con la capital Sarajevo y también con el puerto turístico croata llamado Dubrovnik. Con ambas ciudades se conecta en menos de 2 horas y media por autovías, una gran ventaja que Mostar está aprovechando, por lo que se calcula que en esta ciudad fácilmente se pueden recibir al año más de 500.000 de visitantes, cifras que cada año van creciendo. Así es el comercio en las horas del atardecer, por este sector en el que camino llamado el Gran Bazar, y es que es una pequeña calle en la que a ambos lados se aprecian objetos coloridos que le dan una ambientación similar a un cuento de las 1001 noches, con lámparas encendidas, cadenas, pendientes, tazones y ollas de cobre, además de platerías, donde es sabido que en esta zona de Europa es donde mejor se trabaja la plata y sus precios son bastante bajos. Y si el camino se sigue, se encuentran otros artículos como camisas de fútbol, reliquias y hasta uniformes militares. Todo en un contraste en el que aquí se han sabido organizar para que mientras se haga un recorrido, los turistas también tengan un respiro de tanto comercio y puedan sentarse sobre una animada terraza a tomarse algo mientras escuchan al fondo algunos sonidos de la hora del rezo para los musulmanes, que por cierto tienen 5 momentos de rezo que van desde el amanecer hasta la finalización del día. Es en este lugar, en la mitad del Gran Bazar, donde van a encontrar el mejor lugar para ver el atardecer con el puente antiguo completamente iluminado, siendo el espacio más icónico de Mostar, de un puente destruido en 1993 y restaurado en el 2004. Si ya han visto otros programas anteriores de esta saga de Mostar y otros lugares, sabrán que soy una persona que se cautiva fácilmente por detalles que para muchos son imperceptibles, y vuelvo a recalcar estas calles empedradas por las que se camina, ya que me parecen una obra de arte por ver cómo quienes las hicieron se tomaron el tiempo para crearlas, buscando los tipos de piedras diferentes en ellas, algo que le da más interés a caminar por estos mercadillos de artesanías, objetos y hasta dulces propios de Mostar. Dejando la noche y pasando al día siguiente, decidí caminar temprano por un lugar que me había quedado pendiente, y se los muestro porque es el escenario en el que muchos se hacen la foto de viaje e incluso parejas coreanas y chinas comienzan a hacer sus fotoestudios de boda. Aquí, con este lugar, se encuentra el encanto de lo que es Kriva Kuprija, que traduce el puente torcido, que es el más viejo puente que atraviesa el río Ravodolya, que es un pequeño afluente del Neretva que pasa por todo Mostar. Este puente, aunque fue gravemente dañado durante la Guerra de los Balcanes, permaneció en pie hasta 1999, cuando una inundación terminó por derribarlo y años después también fue restaurado. De este puente, sus razones para conocerlo saltan a la vista por estar en una especie de pequeño valle donde se puede ver cómo esa Mostar antigua te rodea y puedes apreciarla en todas las direcciones. Con las vistas sobre este pequeño puente torcido que tiene menos de 9 metros y del cual puedes llevarte el espíritu de Mostar, despido los recorridos por esta ciudad. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y espero que Mostar te haya cautivado a ti tanto como a mí. Reciban un saludo, hasta pronto, chao.